Buenas noches, hermanos. Bienvenido a tu servicio de miércoles. Te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, hermanos, vamos a empezar el estudio de la segunda carta a los Corintios. Espero que estos sermones vayan a ser para ti igual un alimento muy especial. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo número 1, con la clase del día de hoy. Quiero que me acompañes una oración para poder empezar. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad de haber tenido nuestras actividades y haber llegado, Señor, hasta este tiempo, hasta este momento de la noche ya, Padre, de la tarde, para poder, Padre, acercarnos a tu palabra, acercarnos a escuchar, Padre, un mensaje tuyo. Te ruego tanto, Padre, que te quedes en este servicio, que sea de tu agrado, que pongas, Padre, Señor, todos los elementos, Padre, para que sea algo muy fructífero para el corazón de mis hermanos. Siembra en ellos la necesidad, Padre, de escuchar tu palabra, Padre, y te ruego que te vean a ti, Padre, que es un mensaje que alimente su corazón, Padre. Úsame, por favor, Padre. Ayúdame a ser un buen instrumento en tus manos, Padre, para que mis hermanos, para que la iglesia, Padre, sea fortalecida, Padre, en tu palabra. Gracias por este tiempo, bendícelo mucho, Padre, lo pongo en tus manos y te lo oro y te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Hermanos, buenas noches. Empezando entonces con la segunda carta a los Corintios, te quiero, te quiero pedir que vayamos al capítulo 1, por favor, y vamos a leer de segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Acompáñame, por favor. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, saluda junto al hermano Timoteo la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, y a los demás hermanos de toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Y Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como el sufrimiento de Cristo se desborda sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que, que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto nos sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que recibimos. Bueno, vamos a empezar con el análisis. Esta carta, hermanos, en general, la segunda carta de Corinto, es una carta que se escribe aproximadamente entre 6 y hasta 18 meses después de la primera carta, después de que Pablo visita Macedonia junto con Tito, y él le informa a la iglesia acerca de este acercamiento que va a tener entonces Pablo con la iglesia. Es una carta muy intensa, un poco más intensa quizá que la primera que les envió, pero también deja ver en esta segunda carta cómo Pablo es muy atacado, muy atacado por un pequeño grupo que está ahí filtrado en la iglesia, pero también no solamente son personas de la iglesia local de Corinto, sino también algún grupo ahí de personas errantes, ¿no? Itinerantes, quizá también
personas que ya lo perseguían, ¿no? A Pablo, de los judíos que venían quizás desde Jerusalén, y le imputaban muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta carta vamos a revisar más adelante, no necesariamente en esta sesión, cómo le imputaban que Pablo tenía motivaciones impuras, ¿no? Para predicar lo que él predicaba, que él era inconstante, que era débil, que físicamente no imponía, ¿no? Era feo, por decirlo de cierta forma, que no era un buen orador, que no era una persona elocuente, ¿no? Que predicaba por cuestiones económicas, que no era un verdadero apóstol, como lo eran los apóstoles que estaban en Jerusalén, que no era un judío ortodoxo como muchos otros que había por todas aquellas provincias, y también, bueno, pues que quizá no era un hombre que tenía la revelación de Dios directa. Todas estas acusaciones recaían sobre Pablo. Pablo, como tú recordarás, solamente te quiero hacer un recorrido rápido de quién es Pablo, ¿no? Ahorita que estamos empezando la segunda carta, ¿dónde aparece Pablo en la escena? Y quiero que recuerdes un poquito, vamos a hacer un recorrido muy rápido de esas escrituras. En el libro de Hechos consta que en la defensa de Pablo, que él hace ante el pueblo judío, por ahí aparece Saulo. Cuando lo están apedreando a Esteban, aparece por ahí a finales del capítulo 7, donde él está deteniendo la ropa de todas aquellas personas que están testificando en contra de Pablo y lo están apedreando. Y en el versículo 8, pues empieza diciendo que Saulo, en este momento, Saulo, pues él está aprobando este tipo de acción en contra de Esteban. Pero también dice que en esos tiempos de Esteban empezó una gran persecución de la iglesia. Y específicamente dice ahí en Hechos del 1 al 3 que era Saulo. Saulo era el que perseguía a la iglesia, hermanos. Dice que entraba a las casas y sacaba a rastras a los hombres y a las mujeres para mandarlos a la cárcel. Y en la cárcel, hermanos, pues muchos morían. Había una situación pues difícil, esa persecución que empezó en aquel momento cuando Esteban fue apedreado. También, bueno, en el versículo 9 viene una de las escenas más impactantes de todo el libro de Hechos, es cuando es convertido Saulo. Saulo se convierte en una aparición increíble, en una aparición por demás indescriptible de Jesús, y es llamado a ser entonces ahora un seguidor, y en su momento no se menciona aquí la palabra apóstol, pero él es llamado por Jesús mismo a ser un embajador ahora de su palabra. Ahí mismo en el capítulo 9 dice cómo Pablo se dirige hacia Damasco una vez que recobra la vista y empieza a predicar. Ahí lo primero que él hace es, una vez que está convencido del llamamiento que tiene, empieza a predicar. Y allá sorprende a muchísimos hombres, muchísimos. No es el único lugar que visita, pero ahí mismo en el capítulo 9 de Hechos nos dice que Pablo va a Jerusalén, va a buscar a los apóstoles, a los que él sabe que dirigen a la iglesia de Cristo, pero pues tampoco lo reciben muy bien y también le tienen un poco de temor, los seguidores de los apóstoles igual, pero ¿sabes una cosa? Lo toma Bernabé lo toma y él se lo presenta a los apóstoles y Bernabé les dice lo que Pablo hizo en Damasco. Y bueno, ahí empieza ese tema poderoso de cómo Saulo en este momento, todavía no era Pablo, Saulo empieza a ser utilizado por Dios. Bueno, Saulo de ahí vuelve a aparecer cuando está otra vez en Tarso. Aquí te quiero comentar que la iglesia se empieza a expandir y algunos hermanos que están por allá, que huyen hacia Fenicia, hacia Chipre y Antioquía,
le anuncian el mensaje solamente a los judíos. O sea, eran hombres y mujeres de Jerusalén que estaban huyendo de la persecución que hacían ya de todo el mensaje de Cristo. Bueno, algunos que estaban creyentes de Chipre y de Cirene, que llegaron hasta Antioquía, ellos fueron los primeros que empezaron a difundir el mensaje de Cristo con personas no judías, hermano. Aquí es donde vemos que el mensaje de Dios no necesariamente lo empezó Pablo. El mensaje hacia los no judíos lo empezaron hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, que recibieron el mensaje, en este caso, pues sí, judíos originalmente, pero lo empiezan a compartir a no judíos. Y empiezan a predicar el mensaje de Dios de una manera poderosa, hermano. Esto que empieza a ocurrir en Antioquía, hermano, llega a los oídos de los apóstoles y se alegran muchísimo. ¿Y sabes? Mandan a Bernabé hasta Antioquía. Y ahí, bueno, pues Bernabé se sorprende de lo que encuentra. Una iglesia ahora ya formada por personas, ¿no?, que escucharon de Jesús, por judíos que salieron de su tierra, de Jerusalén, perseguidos, y encuentra esta iglesia ahí formada. Bueno, en el capítulo 12, en el capítulo 11, de ahí de Hechos, dice que Bernabé en este momento se dirige a Tarso a buscar a Saulo. Ya lo había tratado en Jerusalén, ahora lo va a buscar hasta Tarso. Eso quiere decir que Saulo, si estuvo en Jerusalén, fue hasta Tarso, seguramente fue predicando, pasó obviamente por Damasco otra vez y tuvo que pasar por otro par de provincias hasta llegar a Damasco, y iba haciendo lo propio, hermano. Él siguió predicando de Jesús, pero él fue hasta allá, hasta el lugar donde nació, seguramente fue a ver a su familia, a llevarle el nuevo mensaje que él había conocido. Creo que muchos nos identificamos con esto, ¿no? Queremos que primero nuestra familia sean los bendecidos de lo que hoy tú tienes. Saulo no fue la excepción, fue hasta Tarso a ver a toda su familia y fue a predicar a Jesús. Bueno, pues para allá va Bernabé y lo trae y empiezan a predicar, hermano. Y se van a una isla que está en Chipre. Bueno, ahí en Antioquía, ya un profeta, por el Espíritu Santo, dice que Pablo tiene que ser apartado junto con Bernabé y tiene que empezar un viaje misionero, o un tema de misión. Y en Chipre, hermanos, específicamente en una región de esta isla, es donde Saulo, la Biblia es la primera vez donde a Saulo le dice que también es llamado Pablo. En el versículo 8 del capítulo 3 dice, pero el brujo cuyo nombre griego era Elimas se le opuso tanto para impedir que el gobernador creyera. Y entonces Saulo, que también era llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo, mentiroso, malvado, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar y vas a quedar ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. Aquí es la primera vez donde la Biblia menciona el nombre de Pablo para este nuevo hombre. Y bueno, ese es la parte interesante de cómo Saulo empieza su ministerio, hermano. Pero bueno, ¿por qué se llama Saulo? ¿Por qué se llama Pablo ahora? Quizá porque él escoge ese nombre, no está muy claro si la Biblia él lo escoge o se lo ponen, pero significa como algo pequeño. Pablo mismo, él se calificaba como el menor de los apóstoles. Él dejó escrito en el libro de Hechos 9 que él se sentía el más pequeño de los apóstoles porque él persiguió a la iglesia. Ese es un sentimiento que él tenía, pero además, ¿no? Sí nos queda muy claro, hermano, que pues él fue un hombre poderoso en hechos, ¿no?, en acciones, en el nombre del evangelio. En Efesios 3, 8, hermanos, él deja bien claro, yo soy el menor de los apóstoles. Pero eso hizo muchísimo, hermano, muchísimo más que quizá algunos de los 12 apóstoles originales. En el versículo 1, hermanos, ya entrando aquí en la primera parte del capítulo, hermanos, vemos cómo él dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo, hermanos, él se consideraba a sí mismo ya un apóstol.
el sentido de apóstol, hermano, no era una palabra nueva, por si no lo sabías. Ya la palabra apóstol en realidad quiere decir embajador, ¿no? Representante de alguien poderoso, representante de alguien. Y Pablo, pues, no era el primero que cubría esta función. Ya profetas y otros mensajeros anteriores hicieron este trabajo de llevar el mensaje de luz a otras naciones, pero también en adelante Pablo escribe de otros hombres como Bernabé, como Adrónico y Junas en el libro de Romanos, de Apolos también en el libro de Romanos, de Jacobo, el hermano Señor en Gálatas, de Silvano y Timoteo también en Gálatas, de Tito y de Pafrodito, allá en el libro de Filipenses. Bueno, pero también Pablo escribe en Efesios 4, dice, hablando de Jesucristo, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ancianos, unos anunciar el evangelio, otros apóstoles, perdón, pastores y maestros. Entonces, está diciendo, Dios le da un don a cada quien, Jesucristo le otorga un don a cada quien. Entonces, hermano, él mismo se dice, yo soy apóstol de Cristo. ¿Cristo quién? El ungido de Dios escogido para una obra específica, y el nombre de Jesucristo, hermano. Jesús, que este nombre, en el momento en que lo recibe los padres de Jesús, específicamente María, pues el idioma que se manejaba, como tú ya sabes, es el arameo, pero el nombre de Jesús en el hebreo antiguo significa Yahvé. Por si no lo habías estudiado mucho, bueno, yo tampoco lo había estudiado antes mucho, bueno, pues esto significa Salvador, salvación. Entonces, ese nombre que recibe, que está diciendo Pablo es, yo soy apóstol del ungido, del Salvador, por voluntad de Dios. Esta misma frase, hermanos, la repite Pablo en otros libros como Colosenses, como Efesios. Él mismo está convencido que fue escogido por Dios para ser un apóstol. Y menciona a Timoteo, hermano, porque fue un hombre que le ayudó mucho en la misión, un hombre, hermano, que estaba comprometido con la misión. Dice a todas las iglesias, específicamente la iglesia de Corinto, de todos los santos que están esparcidos por todo Acaya, toda aquella región, hermanos, ¿no? Específicamente se está dirigiendo a todas las iglesias, a toda aquella región, hermano, aquel conglomerado en lo cual ella le denomina iglesia, a todas aquellas agrupaciones, porque si está escribiendo esta segunda carta, él ya había sembrado otras iglesias, otras eh, 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 provincias, hermano, y él ya deja escrito este nombre, que si bien antes no era tan usado, a partir de esta formación de agrupaciones, a partir de todo de estas evangelizaciones que él hizo, ya lo nombra básicamente iglesia, que viene del griego eclesia, hermano, que significa salido de y llamado. Por lo tanto, hermano, implica que son todos aquellos hombres que fueron llamados de afuera a formar el cuerpo de Cristo, hermano. Y con todos los santos, dice que se encuentran a lo largo de Acaya. Bueno, pues hace referencia a todos los hombres que en aquella región ya han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios y que están llamados, hermano, a cuidar como tú y como yo la santidad que adquirimos cuando nos fuimos bautizados. Bueno, dice, también por la gracia de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Pues hace referencia, efectivamente, hermano, nuevamente que él no lo merecía, sino que todo esto fue por gracia, dice gracia y paz de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, hermano. Él, más que un saludo, hermano, más que un saludo simple, es el deseo ferviente en el corazón de Pablo de que la paz, el corazón de Cristo es que reine la paz, reine la bendición sobre las iglesias que lo van conociendo, sobre todas esas congregaciones que Pablo iba conociendo. En el siguiente párrafo, en el versículo 3, hermano, dice, bendito sea Dios Padre. Esta frase, hermano, alabado sea Dios nuestro Señor Jesucristo, también Pablo no es el único lugar donde la escribe, alabado sea nuestro Dios, Padre y Señor Jesucristo. Lo dice también en alguna otra de sus cartas en Romanos, en Efesio, hermano. Y finalmente,
Es una parte en la cual lo utiliza más como una bendición, más que aquí sí es no más como un saludo, sino como una bendición, porque típicamente se usaba esto, alabado seas, bendito sea, ¿no? El bendecido sea, ¿no? Nuestro Padre. Y aquí empieza, hermanos, una parte en la cual él reconoce en Dios, ¿no? Un Padre misericordioso, que hoy creo que tú y yo lo podemos reconocer igual. Un Padre, primero Padre Jesús, un Padre misericordioso, compasivo, pero también un Padre, hermanos, un Padre que siempre nos trae consuelo, que siempre trae a nuestras vidas eh, un, una paz interior, un consuelo del cielo, una, un reconfortar nuestra alma, sabiendo, hermanos, que si el mundo nos descalifica, Dios nos aprueba, Dios nos da una segunda oportunidad siempre. Y por eso aquí empieza Pablo reconociendo esos dones de Dios, ese don de compasión, de misericordia, ese don de consuelo. Y bueno, eh, estos términos, hermano, eh, caracterizan muchísimo los sentimientos de Dios hacia nuestra humanidad caída, hermano, pero también es nuestra gran esperanza, ¿no? La miseria en la que nosotros vivimos siempre es levantada por el don de Dios de levantarnos siempre que estamos nosotros, hermanos, en una situación difícil y eres alguien que tuvo en su corazón acercarte a Dios, hermano, siempre Dios va a mostrar tu misericordia, ¿no? Siempre va a haber esa exaltación, como Pablo no es el único escritura donde lo pone, pero también lo denomina un Padre de gloria, un Padre hermano que te comparte de su gloria, un Padre hermanos que, que, que te trae luz, un Padre que te trae paz, un Padre que te trae salvación, un Padre hermanos que es el único y que nada en el mundo, hermano, puede reconfortar tu alma y darte la consolación que tú necesitas en tiempos de crisis. Porque, hermano, el hecho de estar en la iglesia no quiere decir que no vas a sufrir, no quiere decir que no va a haber crisis, no quiere decir que no va a haber sufrimiento, al contrario, hermano. Siempre vamos a enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, siempre vamos a tener eh, cosas que si bien no son enviadas por Dios, sí Dios, hermano, las dispone. Recuerda que en Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes ama, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, a los que de antemano Dios había conocido y los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero de entre muchos hermanos. Hermano, Dios dispone muchas cosas quizá difíciles en tu vida, no necesariamente porque las provoca. Seguramente nosotros somos causantes de muchos de nuestros males, seguro, pero Dios las permite, hermano, aún para tu madurez, para tu crecimiento, para que tú, hermano, tengas en tu corazón la oportunidad de reconocer entonces que Dios es tu protector, que Dios es tu salvador, que Dios es aquel que te consuela, que Dios es aquel que te va a levantar, aquel es el que va a abundar en gracia en tu corazón y que tu sufrimiento, hermano, ese concepto de sufrimiento que a veces creemos como cristianos que no va a llegar, hermano, en realidad Pablo lo habla en todas sus cartas, específicamente en esta, hermano, lo habla, ¿no? Y créemelo, esta condición de sufrimiento, hermano, es prácticamente una norma para cualquier cristiano. Este tema, hermano, es algo que vamos a tener toda nuestra vida, que a veces no reconocemos cuando llegamos. Creemos que hemos sufrido en el mundo, y sí llegamos sufriendo, pero creemos que nuestros problemas se acabaron cuando llegaron con Dios, cuando llegamos con Dios, pero no, hermano. Es la condición que verdaderamente empiezas a ser consciente y empiezas a aceptar y empiezas a enfrentar con una cara distinta, sabiendo que Dios te va a consolar, sabiendo que Dios te va a levantar, hermano, y que aún, hermano, de los aspectos más difíciles, hermano,
Dios te va a poder levantar. Bueno, pero ¿cuál es el propósito? Dice por ahí el versículo 6, pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Dice, si nosotros sufrimos, Pablo más como en el papel de nosotros los mensajeros, ¿no? Él como apóstol, como dice, y venía con Timoteo, acaba de decirnos, si nosotros sufrimos es para consolación de ustedes, pero si Dios nos consuela es para que también ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos. Hermano, yo no sé, hemos leído muchísimo de lo que sufrió Pablo, cárceles, azotes, a punto de morir muchos de ellos. Yo no sé si lo soportaríamos, hermano, pero dice que todo eso, hermano, que él sufrió es también para que nosotros tengamos consuelo y podamos soportar los sufrimientos cuando lleguen. Hermanos, tenemos siempre esa esperanza de avanzar y de confortarnos con Cristo. En el versículo 8, hermano, más adelante, dice, además, Pablo dice, queremos que sepan cuántas dificultades hemos vivido en la provincia de Asia y que fue una prueba muy dura y que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo, hermano, les escribe a Corinto un poco lo que sufrió, pero también porque lo sufrió con ellos, ¿sí? Cómo sufrió cuando estaba en Roma, escribió acerca de Corinto, también lo que sufrió la primera vez que estuvo con ellos. Y hermano, Pablo sufrió muchísimo. Pablo se quería asegurar que también esos hermanos en esta segunda carta no dejaran de enterarse que él había sufrido mucho, como lo sufrió la primera vez con ellos, estuvo. Eh, Él fue un hombre que fue azotado, hermano, fue encarcelado, naufragó varias veces, hermano, él quería que ellos se enteraran que él ya había sufrido muchísimo y que además estuvo a punto de la muerte. No sabemos si era una sentencia de muerte en algún lugar o porque todo lo que sufrió alguna vez estuvo, y estamos muy seguros por lo que leemos, que estuvo a punto de morir en algunas pruebas, hermano. El sufrimiento, entonces, hermanos, lo que nos deja aquí Pablo decir es que el sufrimiento que él pasó, hermano, lo ayudó a depender más de Dios. Lo llevó, hermanos, entonces, a ser un hombre, dice la Biblia en esta parte que leímos, que solamente aprendió para ya no confiar en él, sino para confiar ahora en Dios. Yo no sé cuántas veces, a veces tenemos que pasar por sufrimientos, a veces tenemos que pasar por penas, pero yo principalmente, hermano, te puedo decir que quizá hasta que no enfrento una prueba difícil, después de varias medianas, entiendo, hermano, que solamente confiando en Dios es como verdaderamente puedo vivir eh, en paz, verdaderamente puedo vivir libre, ¿no? De mis traumas, libre de mí mismo, de mis pensamientos, de mis criterios, de mi autoconfianza, de creer que puedo, hermano, libre de mí mismo también. Entonces, Pablo estaba diciendo, todo eso que sufrimos solamente nos sirvió para ya no confiar en nosotros mismos. Hermano, el sufrimiento, hermano, también es algo que si hoy eres un joven discípulo y estás escuchando esto, el sufrimiento, hermano, te va a traer a ti un crecimiento espiritual para que seas un hombre o una mujer que crea cada vez más en Cristo y ponga su fortaleza, hermano, solamente en Cristo. Que ya no vuelva a confiar en sí mismo, que ya no vuelva a creer que puede, porque hermano, el día que creas esto, el día que creas que tú puedes, el día que creas que no necesitas tanto de Dios, hermano, ese día ya estás un paso atrás de la cruz, un paso atrás de tu conversión, un paso atrás, hermano, de aquello que te puede dar salvación. Un paso atrás, hermano, de aquello que te llevó un día a tener un corazón distinto. Hermano, esta carta, estos primeros versículos nos llevan solamente a reconocer que sin Dios, hermano, no somos nadie, que sin Dios, hermano, no podemos nosotros avanzar. Y al final del versículo 11 dice, si ustedes nos ayudan orando por nosotros, y muchas oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Entonces, hermano, Pablo reconoce también, y debemos reconocer, hermano, que solamente mediante una entrega de corazón a Dios, con una fe férrea, con una fe constante y disciplinada, con una oración eh,
poderosa, hermanos, con una oración de fe auténtica. Es como vamos a poder nosotros recibir también todas esas bendiciones que dice Pablo que Dios recibimos. Hermano, esto es prácticamente el inicio de estas prédicas, de estas sesiones para analizar ahora, estudiar la segunda carta de Pablo a los Corintios. Espero que estos primeros versículos dejen alguna enseñanza en tu corazón y sea algo que en adelante consideres para tu crecimiento espiritual. Hermanos, muchísimas gracias. Vamos a hacer una oración para terminar nuestro servicio. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad, Padre, Señor, de haber escuchado un mensaje en tu nombre, Padre. Te ruego que sembremos en nuestro corazón, Padre, una esperanza fuerte en ti, sabiendo que sin ti no somos nada, Padre. Señor, sabiendo, mi Dios, que si confiamos en nosotros mismos, Padre, vamos a ser arrastrados, Padre, Señor, por nuestra propia ignorancia y nuestra propia arrogancia y orgullo, Padre. Te ruego tanto, Padre, que sembremos en nuestro corazón humildad para depender de ti, que sembremos en nuestro corazón, Padre, una dependencia y confianza total en ti, Padre, Señor, y que la enseñanza que traigas a nuestras vidas, Padre, nos permita madurar auténtica y verdaderamente, Padre, para crecer y avanzar en esta carrera, Padre, Señor, donde el único objetivo que tenemos, Padre, es seguir, Padre, los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza y todo esto te lo pido y te lo doy por su nombre de tu Hijo Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Buenas noches.